buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Pedro Loreto, quien es el alcalde de Valle de la Pascua, Estado Guárico, dirigente de Acción Democrática, a quien le damos la bienvenida. En la segunda parte, gracias por venir, en la segunda parte conversaremos con Yul Yabur, el dirigente del Partido Comunista de Venezuela. Bueno, bienvenido Pedro, gracias por venir. Y como estábamos escuchando la rueda de prensa de la canciller Delcy Rodríguez, me gustaría tu opinión, pues, como alcalde, como venezolano y como dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática en torno a esta decisión de abandonar la Organización de Estados Americanos adoptada por el Ejecutivo Nacional. Bueno, gracias, Vladimir, agradecido pues de estar acá una vez más. Bueno, evidentemente que lo que refleja el gobierno venezolano a través de Delcy Rodríguez simplemente es la pretensión de evitar que la comunidad internacional pueda participar activamente en función del cumplimiento de los tratados, de los acuerdos, de los convenios en materia comercial, en materia de derechos humanos, en lo que de alguna manera pues relaciona y lleva la OEA. Indiscutiblemente de la situación que pueda estar enfrentando el país, el gobierno está siendo irresponsable en el hecho de tratar de correr la arruga, de evitar que la comunidad internacional participe en la situación de crisis que vive el pueblo venezolano. El pueblo venezolano está expresando a través de su derecho constitucional a la protesta, a la salida a las calles, está solicitando elecciones, está solicitando la liberación de los presos políticos, está solicitando respeto a la Constitución y a las leyes de la República y, por supuesto, respeto al poder legislativo, a los poderes, a la autonomía de los poderes venezolanos. Eso indiscutiblemente, pues que lo ha violado permanentemente el gobierno, el régimen, presidente Maduro y todo su equipo de trabajo, y es allí donde tenemos que acudir a los organismos internacionales para exigir justicia, para exigir respeto a la Constitución, y allí está pues la respuesta de un gobierno que una vez más se viste de antidemocrático y que trata de evitar que los venezolanos podamos buscar el camino de una salida democrática, electoral, constitucional y de paz para que todos podamos vivir mejor. ¿Cuál es tu balance, Pedro, de las movilizaciones que hasta los momentos ha realizado la oposición y de lo que ha ocurrido en el país? Bueno, hemos tenido también un saldo lamentable de personas asesinadas en estas movilizaciones, ¿no? Bueno, es muy lamentable de verdad pues que las manifestaciones pacíficas de los venezolanos, de los estudiantes, de las amas de casa, pueda radicalizarla al gobierno y llegar a un saldo de 28 o 30 muertos en lo que lleva esta jornada de protesta cívica y pacífica democrática del pueblo venezolano, y de que indiscutiblemente se exige de que se cumpla con lo que está contemplado en la Constitución. Una de ellas, por ejemplo, Vladimir, el hecho pues de que tengamos elecciones ya de gobernadores vencidas desde diciembre, y el gobierno no da muestra a través del Consejo Nacional Electoral, que sabemos que es un organismo secuestrado desde Miraflores para que el pueblo pueda participar y elegir a sus representantes. Pero indiscutiblemente que con la voluntad del pueblo no hay régimen autoritario, militarista, de pretensión de secuestro del poder que pueda resistir. Allí está pues en la historia venezolana que cuando el pueblo decide salir a la calle, indudablemente pues que deben abrirse los caminos para evitar situaciones mayores. Y en este caso particular estoy muy de acuerdo con la protesta del pueblo venezolano. Nosotros estamos enmarcados dentro de esta lucha que ha trazado la Unidad Democrática Venezolana, sobre todo después del zarpazo que ha dado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en un acto violatorio a la misma, quien debe ser pues que la Sala Constitucional debe preservar, debe hacer respetar y debe hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Esta situación que está enfrentando el gobierno, indudablemente pues que debe llamarlos a la reflexión para que de alguna manera se busque una salida concertada, una salida pacífica, una salida que lleve a que el pueblo venezolano encuentre su camino democrático, electoral y constitucional. Esta situación que se viene dando, ¿a dónde puede desembocar? ¿Tú crees que hay perspectivas de que efectivamente la oposición logre sus objetivos? ¿Crees que hay espacio para alguna negociación política? Hay mucha gente que no le gusta esta palabra, pero es un escenario. ¿O simplemente se va a mantener la medición de fuerzas a ver quién puede más? Indudablemente de que la mayoría de los venezolanos no estamos de acuerdo con negociaciones políticas, pero hasta en la guerra existe el espacio para el encuentro, para la conversación,
y para trazar de alguna manera puntos de encuentro. Yo creo firmemente de que la presión de pueblo no debe frenar. Debemos estar en la calle permanentemente y exigir a través de nuestras vocerías al gobierno, al Consejo Nacional Electoral, en primer lugar, que trace los cronogramas electorales para las gobernaciones, para los alcaldes y, por supuesto, para una salida a esta situación que está presentando el gobierno nacional. Pero además de eso, como los 4 puntos esenciales que está exigiendo el pueblo venezolano, es importante la liberación de los presos políticos. Hoy vi unos reportes de quienes llevan esta materia y este estudio. Fíjate, en las últimas manifestaciones hemos pasado a 56 presos políticos más, 30 muertos en estas acciones violentas que de alguna manera ha llevado el gobierno contra la manifestación pacífica del pueblo venezolano y, por supuesto, respeto a la Constitución, respeto a las leyes de la República, autonomía de los poderes, respeto a la Asamblea Nacional y así como la Asamblea Nacional a los poderes públicos, porque indiscutiblemente esto permite de que nuestro país, la República y el mismo gobierno pueda tener esa condición de demócrata que indudablemente nosotros exigimos en la calle y le exigimos a los representantes del régimen. En el caso del Estado Guárico, ¿cómo han sido las movilizaciones allá en tu ciudad y en Vladimir, y en el resto del estado? Lo que se está viviendo en Caracas es el reflejo de lo que pasa en el Guárico y en todos los estados de Venezuela. ¿Por qué exige el pueblo de Caracas? El pueblo de Caracas reclama alimentos, reclama comida, reclama libertad. En el Guárico nosotros también tenemos necesidades y exigimos alimentos, exigimos comida, exigimos democracia, exigimos justicia. ¿Por qué reclama el pueblo de Caracas? Porque indiscutiblemente pues el gobierno baje la presión, respete los derechos humanos y nosotros podamos tener libertades que están contempladas en la Constitución. En el Guárico también tenemos restricciones porque indudablemente el gobernador, los representantes del gobierno, con todo lo que significa el poder de estar allí inmerso en el gobierno, tiene esas restricciones para los ciudadanos. El Guárico pudiera estar en este momento produciendo las 8 arepas de las que se consumen en Venezuela. ¿Y por qué no salimos de la economía de puerto y avanzamos a un llamado a los productores agropecuarios de los estados llaneros para sembrar maíz, para sembrar sorgo, para avanzar en productos cárnicos y lácteos y que indiscutiblemente dejemos la economía de puerto y pasemos a un sistema de estado productivo, un estado que genere empleo y que dé condiciones para la generación de riqueza de los venezolanos? Tenemos que hacer una pausa. No sé si tenemos algún mensaje, no tenemos mensaje, pero al regreso continuaremos conversando con el alcalde de Valle de la Pascua, Pedro Loreto. 2 visiones a la una es nuestra etiqueta del día de hoy. Ya regresamos. Bueno, continuamos con Pedro Loreto, quien es alcalde de Valle de la Pascua. Ahora, el futuro de este clima de movilizaciones, ¿hasta dónde es posible que efectivamente se pueda mantener una situación como esta por tiempo más o menos indefinido, Pedro? O por un largo tiempo. Ya ha pasado más de 10 días de manifestaciones del pueblo venezolano, como te lo manifesté, pues en su justo reclamo, y son manifestaciones espontáneas. Eso no lo puede hacer indiscutiblemente el régimen, porque el régimen requiere de movilización, requiere de aparataje, prepararse, por ejemplo, para el 1 de mayo, movilizar desde Valle de la Pascua, desde el Guárico, de toda Venezuela, en función de poder tener allí sus defensores, sus focas, sus aplausos. En el caso de la Unidad Democrática Venezolana, más del 80% de los venezolanos apostamos a una salida del régimen por la vía democrática, electoral, constitucional, indudablemente pues que acudimos al llamado de los liderazgos nacionales, liderazgo que ha consolidado sus posiciones, producto de la seriedad de llevar adelante unos justos reclamos y por supuesto que están enmarcados en la Constitución y en las leyes de la República. A eso nosotros apostamos. Yo soy un demócrata convencido de que por la vía de la protesta, por la vía de los reclamos justos, por la vía de la participación de los ciudadanos y enmarcado en las acciones pacíficas, esa es una de las cosas que tenemos que llevar, evitar de que nuestras manifestaciones sean penetradas por el régimen, como lo ha hecho en algunos estados de Venezuela, en algunas localidades,
y que se producen pues estos decesos que tenemos en los actuales momentos. Pero ante esto y ante esa firme posición, sobre todo de la juventud, de los estudiantes, de las amas de casa, no es posible que el régimen pueda evadir los reclamos que estamos haciendo, las exigencias que está haciendo los venezolanos y la comunidad internacional. El gobierno prácticamente está cercado por la comunidad internacional y los venezolanos en su gran mayoría estamos exigiendo pues, que este gobierno respete la Constitución y que podamos definitivamente buscar un camino y una salida verdaderamente importante, porque es necesario hacerlo. Es necesario que el gobierno reflexione. No es posible que ante un reclamo del pueblo venezolano vemos unas acciones como las que dice la canciller, me retiro de la OEA, me lavo las manos, como Poncio Pilato. No, debes respetar los tratados, los acuerdos, los convenios, todo lo que has hecho en la OEA por un lapso de 24 meses. No te puedes ir, Venezuela no se puede desprender de todo lo que significa respeto a los derechos humanos, respeto a la democracia, respeto a la disidencia, respeto a los tratados comerciales, a todo lo que significa esto para la comunidad internacional. Bueno, allí está un reflejo de un gobierno que trata de huir prácticamente pues corriendo hacia adelante. Conversamos con Pedro Loreto, quien es el alcalde de Valle de la Pascua. Aquí dice Luis Velázquez: Vladimir, para que haya elecciones de gobernadores y alcaldes deben salir los rectores del CNE y los 7 magistrados. Dice por aquí PVRG. Pueden retirarse hasta de la misma ONU, pero el pueblo es el que va a decidir nuestro destino. Dice también otro comentario con respecto, ¿no? Hay muchas cosas más que aún no se cumplen del primer acuerdo. En la mayoría absoluta en la Asamblea liberan a todos los presos políticos. Sigo, dice por aquí este televidente, Wilmer Tarazona. Y bueno, otros comentarios. Hemos tenido, por cierto, algunos problemitas hoy, ¿no? Vamos a ver por aquí. Tengo algunos problemas. El mundo será mundo cuando ya no existan gobiernos, y para eso necesitamos pueblo consciente que no necesita un dirigente para ser consciente, dice Lady Alzate. Bueno, ahora también en el caso de Valle de la Pascua, ustedes por ejemplo han podido movilizarse a los puntos que se han planteado, han podido llegar, caso de, por ejemplo, la sede de la Defensoría, que ha sido uno de los puntos que en Caracas se ha convertido en un punto de honor para la oposición, tratar de llegar a la Defensoría. Sí, claro, no. Y para el gobierno y la fuerza policial es punto de honor no dejar llegar a la manifestación. Sí, claro, no solo Valle de la Pascua, sino el Guárico, el estado Guárico en toda su geografía, sus 15 municipios, ha tenido manifestaciones, como te lo manifesté, importantes del pueblo, espontáneas y enmarcados en esta condición de lucha que lidera la Mesa de la Unidad Democrática y la sociedad civil organizada. Ante la Defensoría del Pueblo se han hecho estos reclamos, se ha solicitado, por supuesto, a los organismos de seguridad, a los organismos del Estado venezolano, que nosotros, y se les ha dicho que nosotros estamos enmarcados en esta lucha, pero democrática y constitucional. Y hacia allá debemos ir, desde el Guárico, desde Portuguesa, desde todos los estados de Venezuela. Es importante, pues, ese rechazo a las acciones del gobierno y ese llamado del mismo para que nosotros podamos salir de esto. Fíjate una cosa, en materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana, para no hablar solo de cambio y de elecciones, sino en materia de seguridad ciudadana, el Guárico es severamente afectado. Nosotros apostamos a un cambio de gobierno para que definitivamente exista una política del gobierno nacional que permita que nuestros productores agropecuarios puedan desarrollar sus fincas y podamos nosotros producir los alimentos para los venezolanos, pero que también podamos tener que el Guárico, nuestros estudiantes, nuestras amas de casa, nuestros generadores de empleo y de oportunidades para el desarrollo, el progreso y el bienestar de nuestra gente, pueda sentir esa mano amiga de un gobierno que piense en el progreso, que piense en la oportunidad, que piense en la producción nacional. Yo siempre dirijo mis intervenciones hacia la producción nacional, porque es verdaderamente lamentable, Vladimir. Nosotros vivimos en un estado, en un país con clima tropical, con suelos fértiles, con fuentes de agua, con mano técnica calificada, y hoy estén nuestras amas de casa perdiendo su vida en una cola buscando 1 kilo de arroz, de pasta o de caraota. Eso indiscutiblemente que no es permitible en un gobierno como este. Bueno, tenemos un mensaje en vía Twitter para Pedro Loreto. ¿Qué se busca con estas manifestaciones continuas? Sensibilizar a la opinión internacional, buscar que el gobierno rectifique, pregunta Ramón Ramos, el líder. Eso está claro. Mira, todos nuestros voceros los hemos manifestado. Buscamos democracia, buscamos salida electoral, respeto a la Constitución y a las leyes, libertad para los presos políticos, y hasta los momentos pues el gobierno no ha cedido a ninguna de esas peticiones. Ajá.
Señor Loreto, ¿usted no recuerda el golpe a Chávez? ¿Quiénes fueron? ¿No vio a Capriles invadiendo la embajada? Dice Pedro Romero por aquí. Bueno, aquí todos los venezolanos sabemos quiénes son los que han violado la Constitución, quiénes son los golpistas y por qué estamos de alguna manera inmersos en esta situación de deterioro de la Constitución, de las leyes, de la democracia en Venezuela. Bueno, pregúntale a Pedro Loreto que si es culpa del régimen que él no recoja la basura de Valle de la Pascua, Régulo Reina. Siempre he cumplido con mis funciones y mis responsabilidades. A pesar de los obstáculos del régimen, nuestro gobierno está al día con cada uno de los servicios públicos y con el trabajo que hemos venido avanzando en función de que nuestro pueblo tenga mejores condiciones. Miguel Ángel Montero, ¿qué opina sobre el video que publicó el hijo del defensor? Bueno, eso indiscutiblemente pues que al defensor del pueblo debe tenerlo muy preocupado, pues nosotros luchamos para que nuestros hijos tengan mejores condiciones en el futuro. Nuestros hijos nos los manifiestan, mira papá, ¿qué has hecho para que Venezuela tenga mejores condiciones y para que nosotros tengamos futuro? Hoy el defensor del pueblo tiene una situación de una encrucijada tremenda cuando su hijo, estudiante universitario, le manifiesta, papá, puedes hacerlo, o simplemente pues le das la espalda a la realidad, le das la espalda a lo que yo creo y a lo que mis compañeros, que ayer uno caído en la manifestación, estamos reclamando que es democracia, que es justicia, que es bienestar y que es progreso para todos nosotros. Eso indiscutiblemente pues que al defensor del pueblo lo debe tener muy preocupado y nosotros no vamos a caer en esta triste realidad porque nuestros hijos en un futuro dirán, nuestros padres lucharon por esta democracia que hoy permanece en el país. Sí, a mí me piden que opine sobre eso. Él, bueno, es una situación, como padre para él es una situación muy difícil y, bueno, ya queda a su decisión personal y a su conciencia lo que él considera que debe hacer. Es una decisión absolutamente personal. Cada quien asume la postura que crea que debe asumir, pero ocurren cosas como esas, ¿no? Señor Loreto, ¿usted también cree que los terroristas son chavistas? Porque los que agarran presos dicen que los pagan ustedes, dice Pedro Romero por aquí. Bueno, eso sí responderle. Lo que sí está claro es que todas las acciones democráticas, pacíficas, que vienen desde la Mesa de la Unidad, han sido perturbadas por agentes del gobierno que lo que buscan es generar terror, buscan generar muertes y de alguna forma pues inculpar a nuestros luchadores, inculpar a nuestros demócratas en situaciones para privarlos de libertad y para evitar que nosotros sigamos este camino de salida al régimen. Darío Jiménez, saludos Pedro, hombre de templo, organizado de trabajo, todo lo que quiere Guárico, calabozo contigo. Por aquí te preguntan que cuál será tu proyecto bandera con respecto a las múltiples necesidades del Estado si llegas a la gobernación. ¿Tú estás aspirando a la gobernación de Guárico? Bueno, nosotros indiscutiblemente pues que dentro de todas estas exigencias que estamos haciendo al régimen, una de ellas es que se convoquen elecciones de gobernadores, de alcaldes y que podamos tener también una salida del gobierno nacional. Ante eso, como partido político y como dirigente importante del Guárico, nosotros vamos a participar. Nosotros apostamos a que podamos tener un sistema de elecciones y que podamos participar. Si el CNE convoca elecciones mañana, ¿la oposición debe ir? Bueno, creo que sí, indiscutiblemente revisar el Consejo Nacional Electoral, revisar las condiciones y llamar a la participación del pueblo. Ante una participación mayoritaria del pueblo, no hay régimen que se oponga y no hay organismo público como el Consejo Nacional Electoral que pueda evitar esa acción del pueblo, esa acción cívica y democrática en la búsqueda pues, de las reivindicaciones, del trabajo, de las acciones que indiscutiblemente nosotros estamos solicitando para nuestras regiones. Fíjate una cosa, Vladimir, aquí me voy a detener un poco. El Guárico es de alguna manera víctima de los malos gobiernos. En los actuales momentos, nuestro estado, las carreteras están deterioradas, la inseguridad ha crecido, tenemos un gobierno de turistas en el Guárico que no nacieron allá, que no conocen nuestra cultura, nuestra tradición, no están comprometidos con los problemas de los guariqueños y simplemente no les interesa. Mira, lo hemos manifestado en múltiples oportunidades. Tucupido debe ser nuevamente el granero del Guárico, que produzca maíz, que podamos nosotros sacar la arepa, que podamos sacar la harina, que tengamos en Calabozo la producción de arroz conjuntamente el Guárico con Portuguesa, abastecía la alimentación nacional y nosotros podíamos exportar Valle de la Pascua, El Socorro y Chaguarama, producción de carne, de queso, de sorgo,
Esas son las cosas que se requieren de los gobiernos, que sean promotores de progreso, de desarrollo y que de alguna manera tengan compromiso con el desarrollo de sus regiones, y nosotros apostamos a una salida del gobierno nacional para que tengamos un presidente que trabaje con los gobernadores, con los alcaldes, con los productores agropecuarios, con la sociedad civil, con los gremios y que verdaderamente volvamos a ser la Venezuela que éramos. Una Venezuela productiva, una Venezuela de progreso, de oportunidades, de desarrollo y que el Guárico vuelva a ser el estado de progreso y el estado que tenga seguridad y que tenga producción de alimentos para abastecer a nuestra gente. Te agradezco mucho que hayas venido, Pedro. Gracias. Pedro Loreto, alcalde Gracias. de Valle de la Pascua, estado Guárico. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Al regreso estaremos conversando con Yul Yabur, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. Ya venimos.